Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende a qué hora vean esta grabación. Esta es una grabación piloto, una puesta a prueba, porque deseo, como dice el título del video, iniciar un abordaje sobre uno de los libros más interesantes y que me han gustado mucho leer y que se trata de un autor que a mí particularmente me llama mucho la atención, como es el doctor Ravivaldi Cabanillas. Y en este caso, lo que quiero ver, analizar y compartir, digamos, con ustedes son algunas reflexiones respecto de su libro Interpretación Jurídica, que es este tremendo, tremendo libro. Yo lo compré, de hecho, por amor al deporte, pues me encanta la literatura jurídica y la verdad que me sorprendí. Encontré un excelente libro sobre el tema de interpretación jurídica, por lo menos para tener un panorama general de muchas, demasiadas ideas, porque este autor lee muchísimos libros y cita muchos autores, de lo que se dice y lo que se dijo sobre el tema de la interpretación jurídica. Me presento, yo soy Facundo, soy abogado, soy profesor en ciencias jurídicas y no me encuentro, obviamente, en la cátedra del doctor Ravivaldi. Entonces me permito esta licencia o esta posibilidad de realizar videos para poder acompañarlos, si se quiere, en el estudio de esta materia que es filosofía del derecho, en la cual tiene como libro base este libro que les acabo de presentar, que es Interpretación Jurídica. El objeto, obviamente, de estos videos es acompañarlos y ayudarlos y facilitarlos probablemente en el entendimiento de este buenísimo libro que lo vemos en quinto año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Salta. ¿Y por qué esta intención? Yo particularmente, como ya les dije, soy un admirador de los libros del doctor Ravivaldi. De hecho, por acá tengo otro, que es este, que es Teoría del Derecho, que se estudia en primer año. En primer año. Y al enterarme de que sacó su nuevo libro sobre interpretación jurídica, decidí adquirirlo, porque yo cuando estudié filosofía del derecho, allá por el año 2019, se estudiaba con, paso en la moto, se estudiaba con el módulo, bien, un texto, un libro elaborado por el profesor en la cual tenía muchas, eh, ¿cómo se dice esta palabra? No me sale la palabra ahora. No es hipótesis, sería un ensayo sobre distintas cuestiones que después incorpora en este libro. ¿Bien? Tenía distintos textos que ya venía elaborando, distintos razonamientos que había sentado ya en ese módulo de filosofía del derecho, en la cual terminó asentando en este libro de interpretación jurídica. ¿Bien? Entonces, yo ya había aprobado con un texto, que era el módulo de filosofía del derecho, y después decidí, como habían cambiado el material de estudio, habían puesto a este libro como base, decidí que lo debía comprar, leer y estudiar. Y la verdad que el resultado fue buenísimo. La verdad que me sorprendió. En realidad no me sorprende porque es esperable de que el autor provoque esos impactos, esos movimientos. Porque recordemos que el doctor Raibaldi es un filósofo del derecho, podríamos decir, y filósofo en el sentido de que cuestiona, obviamente, o se interroga, o no se queda con lo que hay. Siempre trata de buscar algo. Siempre trata de ser subversivo, si podríamos decir la palabra. ¿En qué sentido? De subversivo viene de subversión, en el sentido de esa versión que se encuentra del derecho por debajo o escondida, él trata de revelárnosla, de mostrarnos, de no quedarnos con la versión que está a la vista, sino de mostrarnos la subversión, la que está abajo, y nosotros podemos comprender mucho mejor el ordenamiento jurídico y todas las cuestiones vinculadas con nuestra actividad, digamos, como intérpretes del derecho en este caso. Bien, entonces hay un conflicto, digamos, por eso también los videos esto, que yo observo y también me comentan sobre la interpretación y el entendimiento de este texto.
desde mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, obviamente, estos libros probablemente no sé hasta qué punto pueden ser para estudiantes del derecho, porque yo entiendo que el doctor Raibaldi es una persona, es un genio, es una persona que sabe muchísimo, es un filósofo del derecho, como les acabo de decir, a punto tal que su razonamiento y sus conocimientos y todo lo que vuelca en sus obras, no sé si es para estudiantes del derecho. O sea, por lo menos me permito dudar en ese sentido por la densidad de los conceptos, la densidad de la manera de escribir, la densidad de las citas bibliográficas o cuántos autores podemos ver citados en un mismo párrafo. De manera tal que eso complica o dificulta un poco la comprensión del texto. No digo que sea imposible, no digo que sea imposible. De hecho, yo empecé o aprendí a interpretar textos con el libro de Teoría del Derecho. Como era complicado y difícil de entender en primer año, o sea, chico de 18 años, me tomé el atrevimiento de empezar con ese texto a tener comprensión lectora. Y efectivamente lo logré. Efectivamente, y gracias a Dios lo pude lograr. Entonces, este texto de interpretación jurídica también, por más que esté en quinto año, es dificultoso para los estudiantes de Derecho. Porque este libro, desde mi punto de vista personal, es para personas que se encuentren en el mismo nivel intelectual que el profesor. Es una persona súper inteligente, pero como les digo, es una obra científica hecha para científicos, quizás no para estudiantes. Entonces, por ahí puede complicar un poco su lectura y su interpretación y por lo tanto entonces para aquellos que les pueda ser complicado o difícil el entendimiento de esta obra, sirvan estos videos o este plan piloto, digamos, después veremos si efectivamente produce un impacto, para poder interpretar o entender el libro. En el presente video lo que vamos a hacer básicamente es ver el título del texto, el título del libro, perdón, la contratapa y el prólogo. Y también traer algunos conceptos vistos en el libro Teoría del Derecho, porque entiendo yo que es muy fundamental saber y haber leído y entendido este libro de Teoría del Derecho para poder pasar a la lectura de interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 de Teoría del Derecho sería una introducción, un resumen, a grosso modo, de lo que es este libro de interpretación jurídica, porque precisamente el capítulo 6 de Teoría del Derecho es la interpretación jurídica. Entonces nos da una introducción ahí de lo que puede ser. Pero por otro lado también tenemos que ver el modo de razonamiento y estructuración de las ideas. No es lo mismo en un libro que en el otro. En el caso de Teoría del Derecho, desde mi humilde punto de vista, como son 7 temas diferentes, pues son 7 capítulos, perdón, hay temas diferentes. Si no me equivoco, son 6 temas diferentes. En el cual vamos a tener, por ejemplo, en el capítulo 1, el tema de la persona. En el capítulo 2 y 3 vamos a tener la tensión entre positivismo y naturalismo y los títulos y medidas de cada uno. En el capítulo 4 vamos a tener la fuente del derecho. En el capítulo 5, el sistema jurídico. En el capítulo 6, interpretación jurídica. Y en el capítulo 7, la justicia. Entonces son 6 temas diferentes dentro de un mismo libro, que de hecho sirven como introducción filosófica, si se quiere, de estos temas. Bien, entonces como que nosotros podemos probablemente empezar por cualquiera de los capítulos y vamos a tener una introducción de esa temática en particular. No digo que no hay relación entre unos y otros capítulos o no hay una continuidad entre los capítulos, pero tranquilamente, excepto los capítulos 2 y 3, que habría que leer los 2 y 3 de esa manera, los demás podemos iniciar por cualquiera. Si queremos saber algo de la fuente del derecho, vamos directamente al capítulo 4. Si queremos saber sobre el concepto de persona y cómo ha evolucionado en las distintas épocas, vamos al capítulo 1. Si queremos ver el sistema jurídico cómo es o cómo se estructura, vamos al capítulo 5 y la justicia, capítulo 7, etc. Son introducciones, ¿bien? Que pueden conectar o tener una vinculación con los otros capítulos. ¿Bien? En cambio, en este libro de interpretación jurídica es distinto porque vamos a hacer un razonamiento quizás ascendente. Vamos a ir desde lo que postula el positivismo jurídico por un lado, que es su postura de no interpretación. Vamos a ver cómo fue la respuesta por su parte de la razón práctica y también en última instancia vamos a ver la hermenéutica filosófica.
Entonces como que sí hay una conexión y hay una unión y un razonamiento ascendente a donde el profesor nos quiere llevar. ¿Bien? Entonces no es lo mismo leerlo. Si bien, como les dije, es necesario quizás previamente leer todo teoría del derecho para leer interpretación jurídica, no es excluyente. Podemos ir al capítulo 6 de teoría del derecho y quizás repasar o leer un poco el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, y el capítulo 5, perdón, también, y con eso sería suficiente para poder encarar la lectura de interpretación jurídica. Si leemos interpretación jurídica sin teoría del derecho, y quizás nos va a requerir un esfuerzo un poco más de entendimiento y, y de imaginación también, porque hay conceptos, como les digo, que están en teoría del derecho, que por ahí se reproducen en interpretación jurídica y que son necesarios comprender primeramente. Bien. Hay un autor que en filosofía ejemplifica de la siguiente manera. No es lo mismo que yo les presente los planos de Francia, como son las calles de Francia, les indique dónde está la Torre Eiffel y todo lo demás, que yo directamente los lleve a Francia y lo haga caminar por esas calles. Sientan el aroma de Francia, sientan la gente de Francia, vean las estructuras edilicias de Francia a la vista. En un caso, hay una conceptualización, podríamos decir, que a lo sumo podemos imaginarla, pero en el otro caso hay una vivencia y esa vivencia va a permitir conocer mucho mejor los conceptos o las ideas. ¿Bien? Entonces, si ustedes leen teoría del derecho, es como si yo hubieran recorrido Francia, una cosa así, y con interpretación jurídica vuelven a recorrer, pero teniendo en cuenta algunas cosas que vieron ya anteriormente, pero ya tienen en cuenta y presenten muchos conceptos que son necesarios. Bien. Bien, la tapa del libro dice interpretación jurídica. ¿Bien? Y aparte nos dice un subtítulo, teoría y práctica jurisprudencia. Una de las características del doctor Raibaldi, y que él la mencionó en la presentación de la cuarta edición de su libro Teoría del Derecho, es que a él le gusta hacer filosofía, pero no ese tipo de filosofía teórica que queda allá, en un ámbito teórico y que carece de aplicación práctica. Él lo que dice que la filosofía necesariamente debe ser utilizada para resolver los conflictos cotidianos. Tiene que ser una filosofía práctica, es decir, que no quede en una mera abstracción, sino que pueda ser descendido y ser aplicado, que sea la fundamentación para atraer y cambiar comportamientos, básicamente. ¿Bien? Entonces, por eso acá nos pone teoría y práctica jurisprudencia. ¿Bien? Porque ahora, esta parte del título lo tenemos que complementar con la parte de la contratapa, con lo que él nos dice ahí atrás, que eso es lo que vamos a ver ahora en estos momentos. Como le digo, esto es un piloto, digamos, un video piloto para ver si este modo de entender el texto del doctor Raibaldi sirve o no sirve, y si sirve, bueno, seguiremos con cada uno de los capítulos. Probablemente le dedique un video para cada uno de los capítulos, y bueno, la extensión del tiempo va a depender obviamente de la extensión de la exposición. Entonces, en esta contratapa, lo que nos pone ahí, en primer lugar, es lo que básicamente nos adelanta o nos anticipa o nos spoilea de qué se va a tratar todo el libro. Y en segundo lugar, bueno, están los datos de él. Como pueden ver ahí, dice interpretación jurídica y abajo dice Raibaldi Cabanillas, que son los datos, digamos, del profesor. Lo que nos interesa son estos 3 párrafos. En los cuales, en el primer párrafo lo que hace es plantearnos la cuestión. O sea, ¿qué es lo que va a abordar ya de entrada el texto? Y dice, desde siempre, el quehacer jurídico se ha fatigado sobre cómo hacer frente a la inevitable indeterminación de los textos jurídicos y a la insoslayable complejidad de las circunstancias que se dan cita en toda controversia. Interesante. Interesante porque entonces nos está anticipando de que en el quehacer jurídico, en la dinámica jurídica o los operadores jurídicos, hay una cuestión, hay una problemática. ¿Bien? Y no solamente se limita a decir que existe una problemática o un drama, podríamos decir también, o un fantasma, digamos, que aqueja a todo el quehacer jurídico, sino que también nos determina dónde está la cuestión. Y nos dice que por un lado, una de las problemáticas es la inevitable indeterminación de los textos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Textos jurídicos, estamos hablando de las leyes, los tratados internacionales, por ejemplo, la Constitución Nacional,
Incluso podríamos hablar también de la norma constitucionaria o de la jurisprudencia también. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Pero obviamente apunta normalmente a las normas jurídicas en el sentido de leyes, leyes en sentido material. Que dice que hay un problema con la inevitable, dice, indeterminación de textos jurídicos. Me gusta esta palabra que dice inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque las personas, digamos que nosotros nos comunicamos mediante el lenguaje. Y el lenguaje, y ahí nos tenemos que cuestionar si nosotros utilizamos el lenguaje o es el lenguaje el que nos utiliza a nosotros. ¿Bien? Y si es el lenguaje el que nos utiliza a nosotros, ¿de qué manera entonces cada uno hacemos uso de ese lenguaje? Uso que no realizamos, digamos, de hecho, porque ya tenemos un lenguaje que nosotros no elegimos, digamos. E incluso existen normas respecto a cómo utilizar ese lenguaje. Entonces la inevitabilidad, lo inevitable de la indeterminación de los textos jurídicos parte con la cuestión del lenguaje, con el diálogo. De hecho, el diálogo, la conversación y los textos, todo es interpretable. En una parte del libro, el doctor va a sostener que somos animales hermenéuticos, porque no es una cuestión que solamente está limitada la hermenéutica como interpretación a llevarse adelante con los textos, sino también en la vida diaria. Piénsese en la relación de familia o piénsese en la relación de pareja. Por ahí, cómo interpretamos los comportamientos de las personas que nos rodean. ¿Bien? Todo es comunicación. Todo es comunicación. Y los textos, obviamente que algo nos están comunicando. Y si son textos legales, nos están comunicando algo que va a limitar o ampliar o restringir nuestros derechos. Por eso también quizás la labor interpretativa se ve mucho más claro, más nítida en estos casos porque hay una cuestión comprometida como es la libertad de cada uno. ¿Bien? Entonces la problemática está en la inevitable indeterminación de los textos jurídicos. ¿Indeterminación en qué sentido quiere decir? Que por ahí los textos jurídicos suelen ser oscuros, en el sentido de que pueden tener normas o palabras que no sea sencilla su interpretación, o puede existir también algunas redundancias entre normas, o puede existir algunas también eh, palabras ambiguas, ¿bien? Que quizás necesiten una precisión, como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que dice que el comienzo de la existencia de la persona humana, la existencia de la persona humana comienza en el momento de la concepción. ¿Cómo interpretamos concepción? En su sentido naturalista, o la interpretación que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de Artavia Murillo. ¿Bien? Entonces, hay una cuestión en los textos que hay una indeterminabilidad con respecto a las palabras que por ahí se pueden utilizar, a la vaguedad, a la ambigüedad, a la redundancia, a las lagunas también, que hay casos que los textos jurídicos no llegan, digamos, a contemplar. Entonces ya tenemos una problemática acá. ¿Qué hacemos frente a esta problemática? Hay una indeterminación de los textos jurídicos. Y por otro lado también hay una insuficiencia, ¿bien? Que es esa cuando hay laguna, ¿bien? Primera problemática, entonces, que debemos reconocer es que hay una inevitable indeterminación en los textos jurídicos, ¿bien? Y la segunda es la complejidad de las circunstancias de los casos. Que a veces el caso no se presenta con una sencillez, como por ejemplo que un padre que está trabajando en relación de dependencia, en un trabajo formal y gana tanto dinero, no le está pasando cuota alimentaria a su hijo o hija. Paso sencillo en el cual ¿qué tenemos que hacer? Iniciar un juicio de alimentos o efectivamente instar una mediación para poder comprometer a ese padre de que pase cuota alimentaria. ¿Bien? Entonces, en ese caso, algunos casos se presentarán como sencillos y otros casos se presentarán como súper e hiper complejos. Piénsese, por ejemplo, cuando, por ejemplo, este padre no trabaja en relación de dependencia, no tiene un trabajo formal, no tiene bienes, porque se sacó todo de encima para no pasar cuota alimentaria, y tenemos que embargar el sueldo del padre o de su madre, es decir, del ascendiente, que también tiene derechos protegidos. Porque, por ejemplo, capaz que cobra la mínima, la jubilación. Supongamos que hoy sea 300.000 pesos y le terminamos embargando, quizás, por ejemplo, por un progenitor o progenitora que tiene
4 hijos, le terminamos embargando el 40%, 30%, y ya es una disminución de un, de un medio de vida que utiliza una persona jubilada, probablemente. Bueno, quizás acá hay un poco de complejidad ya en el caso, o sea, cómo mensuramos esa cuota alimentaria para poder, el juez, para poder conciliar ambos derechos, por un lado de los menores de edad tener lo necesario para su subsistencia y por otro lado también no confiscar, digamos, entre comillas, o dejar en desamparo a ese ascendiente del progenitor o progenitora que no quiere pasar cuota alimentaria. ¿Sí? O quizás lo complejicemos un poco más con la cuestión de los embriones congelados. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando dos personas, digamos, han decidido congelar embriones, porque, por ejemplo, uno es aportante del material genético femenino y el otro el masculino, y después, no sé, se divorcian o se separan y, por ejemplo, la persona gestante decide querer, después de ese divorcio o separación, decide querer implantarse uno de los embriones ya anteriormente congelados y la otra parte que aportó los gametos masculinos no quiere que se realice eso porque si no va a ser de nuevo progenitor. ¿Bien? ¿Qué ocurriría también con esos embriones congelados después de esta separación? Habría que destruirlos, habría que sí o sí implantarlos a todos para que todos tengan la oportunidad de ser una persona humana. Bien, entonces ahí vamos viendo quizás ya la complejidad en la cual se puede presentar el caso concreto. Entonces son estas dos las cuestiones que quiere analizar, digamos, el doctor Raibaldi. Por un lado, la inevitable indeterminación de los textos jurídicos y por otro lado, la creciente complejidad de los casos con que se presentan actualmente. No actualmente, digamos, la complejidad de los casos también viene desde hace mucho, no es una cuestión de ahora. El tema es que también quizás la tecnología y otras cuestiones de la realidad contemporánea nuestra complejizan mucho más las cuestiones. Y más, por ejemplo, en este caso de los embriones congelados, que no existe tampoco una solución legal todavía. Imagínense el juez que tiene que resolver esa cuestión, está así atado del cuello porque no va a saber cómo responder frente a esa realidad particular que encima tiene que darle alguna solución. No puede ampararse en el non liquid que existía en el derecho romano, de que yo no voy a resolver esto porque no existe una norma que me ayude, digamos, a poder resolverlo. Los jueces tienen que resolver y tienen que decidir fundadamente, conforme lo dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Bien, entonces, esta es la cuestión, esta es la problemática que vamos a ver. ¿Y qué rol juega en toda esta problemática la interpretación? Si la interpretación es importante o no es importante, si algo de lo que podemos prescindir o es algo imprescindible. Y si es algo imprescindible, ¿cuáles son las reglas de hermenéutica o de interpretación? ¿O qué tenemos que tener en cuenta para interpretar? Y los que dicen que no es necesaria, ¿por qué no es necesaria? ¿Y en qué se fundamenta? ¿Bien? Entonces, esta es la cuestión. Y ahí vamos a ver que el segundo párrafo nos explica que esta cuestión de la inevitable indeterminación de los textos jurídicos, por un lado, y la creciente complejidad de la realidad, es respondida a través de tres, podríamos decir, puntos de vista o tres corrientes diferentes. Por un lado, vamos a tener en primer lugar lo que es la corriente del positivismo jurídico, cómo enfrentó la cuestión de la interpretación, si la aceptó o no la aceptó, y por qué, digamos. En un segundo término, vamos a ver qué solución ha propuesto la razón práctica. Y en tercer lugar, vamos a ver qué es lo que dice la teoría de la hermenéutica filosófica para poder resolver estas cuestiones. Eso dice el segundo párrafo de la contratapa. Y el tercer párrafo, básicamente, lo que el doctor dice es que frente a toda esta cuestión, lo que yo deseo en esta obra, dice él, es darle brindar herramientas teórico-prácticas que permitan comprender la labor interpretativa y resolver con justicia y con previsibilidad los difíciles supuestos jurídicos a los que se enfrenta la fragmentada sociedad actual. Bien, como yo anteriormente le había dicho, el doctor Raibaldi es una persona muy inteligente, es un filósofo del derecho y a él le gusta hacer filosofía práctica, que sirva para algo, no una abstracción teórica que desee delirar con conceptos y teorías, pero que se quede solamente en teoría. No, él lo que quiere es ofrecer una herramienta,
desde el punto de vista filosófico para los operadores jurídicos en este caso. Que los operadores jurídicos somos todos. Es el abogado, el estudiante de derecho, los fiscales, los defensores oficiales, el juez, etc. ¿Bien? Los operadores jurídicos somos todos los que nos encontramos en esta tarea jurídica de vincularnos con los textos jurídicos y determinar cuál va a ser su alcance. Y aparte también hay que tener en cuenta esto. No es lo mismo resolver casos quizás en una sociedad homogénea, en la cual somos más o menos parecidos, no sé, imagino, todos somos adeptos a una sola religión, no tenemos diferencias de etnias, como hoy podemos tener, bueno, no importa, nuestra sociedad civilizada por un lado y los aborígenes por el otro, etc. ¿Bien? Una sociedad multicultural también, que tiene que respetar las diferencias y evitar la discriminación. Entonces, tenemos una sociedad no fragmentada en el sentido de dividida, no quiere apuntar a eso, sino fragmentada en el sentido de multicultural. ¿Bien? Que hay distintos actores, distintos sujetos dentro de la sociedad que pueden compartir distintas filosofías de vida, distinta religión, distinta participar, digamos, dentro de lo que es la civilización o participar dentro de lo que es los pueblos originarios, etc. Entonces tenemos una sociedad fragmentada, debiendo atender obviamente el operador jurídico a cada una de esas fragmentaciones y particularidades, para empezar, porque después tiene que meterse en las particularidades del caso. Bien, entonces eso como introducción o como presentación mía, por un lado, les dije el objeto de qué son estos videos, y por otro lado, cuál es la temática del libro Teoría del Derecho. Bien, ahora pasamos a una segunda cuestión que sería una introducción a la lectura de interpretación jurídica. Y después, en tercer término, vamos a ver el tema del prólogo. Y después empezaremos capítulo por capítulo. Solamente vamos a ver esto en este video piloto. Si no, de última quedará para la gente que desee tener una introducción al libro y de acá empezar a leerlo. Disputa entre el justnaturalismo y el justpositivismo. ¿Bien? Esto quizás más es una introducción para aquellos que no han podido leer teoría del derecho. Nosotros tenemos que, en este libro de teoría del derecho, el doctor Raibaldi insiste mucho en esta disputa que existe entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo, ¿bien? Entre justnaturalistas y los justpositivistas. El derecho natural, siguiéndolo al doctor Raibaldi, él dice que son normas y principios implícitos y universalmente válidos que resguardan las exigencias básicas del ser humano. ¿Bien? Es el derecho natural. ¿Y qué características tiene este derecho natural? Este derecho natural tiene como fuente la razón humana. ¿Bien? Sin necesidad de que un ordenamiento jurídico en concreto los reconozca. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el derecho a la vida. Vamos con el ejemplo sencillo del derecho a la vida. ¿Es necesario que un ordenamiento jurídico establezca de que existe un derecho a la vida y que la vida no puede ser violada ni vulnerada en ningún sentido? Y los justnaturalistas van a decir, no, no es necesario, porque ya se entiende de que es un derecho natural, que responde a las exigencias de la naturaleza humana. Que si yo me pongo a razonar 2 segundos desde mi raciocinio, voy a saber de que el derecho a la vida es el primer derecho y que no necesita que un ordenamiento jurídico lo reconozca. Bien, por eso vuelvo al concepto. Los derechos naturales son normas y principios implícitos, universalmente válidos, que resguardan las exigencias básicas del ser humano. Bien, entonces, por lo tanto, estos derechos naturales podríamos decir, desde el punto de vista del justnaturalismo, que son válidos por sí mismos. No hace falta que exista un ordenamiento jurídico que los reconozca. Por otro lado, son universales en el sentido de que tienen esta pretensión de que todos los pueblos del globo terráqueo, del mundo, los acepten y los adopten. Y a su vez también tienen una tercera característica que es de atemporalidad, que si son exigencias básicas del ser humano, no es que nos protegen
no es que tiene que proteger solamente al argentino, al brasileño o al estadounidense, sino a todas las personas que viven en este globo terráqueo. Pero no solamente eso, es el carácter de universal. El carácter de atemporal dice de que entonces también tienen que ser atemporales, porque el ser humano existe desde siempre, digamos. Y siempre y cuando esté un ser humano en pie, estos derechos naturales están en su resguardo, lo protegen. Pero ¿cuál es el tema? La cuestión es que no se necesita de que ningún ordenamiento jurídico los reconozca. Bien, esa es la postura del derecho natural, del jus naturalismo. Pasamos a la otra, que es el jus positivismo. ¿Qué quiere decir esto? Jus positivismo o derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo, hablamos del derecho puesto por el hombre, se dice, o puesto por el ser humano. Por eso es derecho positivo, derecho puesto por el ser humano. Si nosotros estábamos diciendo anteriormente que el derecho natural es un derecho implícito, diríamos entonces que no es un derecho puesto. Y que encima dijimos que su fuente es la razón humana, porque la razón humana lo puede discernir a partir de las exigencias básicas del ser humano. Si nosotros hablamos del derecho positivo, el derecho natural no sería un derecho positivo. ¿Bien? Porque el derecho positivo es aquel puesto por el ser humano. Y en este sentido, se dice que es aquel que se encuentra vigente. Y para que un derecho positivo esté vigente, tiene que cumplir con dos cuestiones. En primer lugar, que haya sido creado por la autoridad competente. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, en la Constitución Nacional, se establece que el creador de las leyes, en sentido formal, es el Congreso de la Nación, autoridad competente. Pero además también tiene que pasar por el procedimiento establecido al respecto para su entrada en vigencia, que nosotros lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, por ejemplo, entre los artículos 77 y 84, que ahí dice cómo el proceso de sanción, promulgación y publicación de leyes. ¿Bien? Entonces, el derecho positivo es aquel derecho puesto por el ser humano, puesto por el hombre, y que solamente es derecho ese, el puesto por el ser humano. Es decir, aquel que ha sido emanado por la autoridad competente, de acuerdo a cada uno de los sistemas políticos, y que ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. Si nosotros tenemos esas dos cuestiones, autoridad competente y procedimiento para su sanción, vamos a tener una ley. Y que por haber cumplido con estas dos cuestiones, no solamente es ley, sino que también es justa por sí misma. Y es esto lo único que conforma el derecho. El derecho solamente es el derecho puesto por el hombre. No hay nada más. Por lo tanto, para los jus positivistas, el derecho natural es, como dice Kelsen, una metafísica del derecho. ¿Bien? Les leo la cita, que es en Teoría Pura del Derecho, en la página 41. Kelsen dice lo siguiente. Contrariamente a la doctrina del derecho natural, que es una metafísica del derecho, la ciencia jurídica únicamente puede ser una ciencia del derecho positivo, o sea, del derecho creado y aplicado por los hombres. Esto es lo que dice Hans Kelsen en su libro Teoría Pura del Derecho. ¿Qué quiere decir esto con que el derecho natural sería una metafísica del derecho? ¿Bien? Los ilustro con una historia, digamos. Supuestamente el término metafísica surge de aquellos compiladores que estaban reuniendo las obras de Aristóteles, ¿bien? Y a cada uno le iban poniendo un título, porque Aristóteles en principio no dejó nada escrito, sino que lo que se fueron reuniendo son sus apuntes. ¿Bien? Entonces se reunían, por un lado, un texto con su título, otro texto con su título, otros apuntes con sus títulos y así. Los apuntes con cada uno de sus títulos. ¿Bien? La cuestión es que el penúltimo libro que se estaba terminando de compilar era el de la física. ¿Bien? Y quedaban todavía ahí varios textos que no se sabían dónde ponerlos, porque no había, digamos, una correspondencia con otros títulos. Y entonces ahí quedó, como el penúltimo libro era el de la física, quedó que todos esos apuntes o esos textos que quedaron allá eran los de metafísica, los que estaban más allá de la física, porque acá estamos compilando el libro de física,
y allá están los libros metafísicos, como que están más allá de la física. ¿Bien? De ahí viene metafísica como una historia, digamos, del concepto. Pero efectivamente, metafísica significa meta más allá de la física. Están mucho más allá. ¿Por qué? Porque digamos que el positivismo jurídico se quedaría con lo físico, es decir, con la norma vigente y válida. Es decir, lo físico, ¿qué sería? Esta norma, por ejemplo, esta norma que yo sé que fue creada por la autoridad competente y que ha pasado por el procedimiento para su sanción. ¿Bien? Esto es lo físico. ¿Y ellos qué dicen? El derecho natural es una metafísica del derecho. ¿Por qué? Porque trata de incorporar elementos que no están dentro del ordenamiento jurídico. No está físico, no está palpable, no está concreto, ¿bien? En el ordenamiento jurídico, sino que ellos hacen gravitar un conjunto de principios, un conjunto de directivas, un conjunto de derechos o la naturaleza humana, que serían criterios que están por fuera del ordenamiento jurídico, que no están insertos adentro. ¿Bien? Por eso metafísica se lo puede asociar también con algo abstracto, ¿bien? Algo que es intangible. En cambio, la norma escrita sería lo tangible, lo concreto. También se hace referencia a metafísica como lo oscuro, porque si el derecho natural surge de la razón humana y está de acuerdo con las exigencias del ser humano, ¿cómo determinamos, cómo nos ponemos de acuerdo respecto a ese derecho natural? Sí, quizás con el derecho a la vida nos vamos a poner de acuerdo en la mayoría, pero hay algunas exigencias de la naturaleza humana que quizás no nos vamos a poner de acuerdo. Algunas cuestiones que ya van a rozar quizás cuestiones que serían los contornos de lo que sería el derecho natural, y respecto a eso quizás no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces por eso es oscuro, porque no está determinado. En cambio, con la norma positiva, que es la creada por la autoridad competente y que ha pasado por el procedimiento para su sanción y entrada en vigencia, tenemos acá lo concreto, tenemos acá claro, no hay una oscuridad. ¿Bien? Entonces, por eso se habla de que el derecho natural sería una metafísica del derecho. ¿Bien? Eso entonces como idea. Entonces el derecho positivo, los jus positivistas que defienden que el único derecho que existe es el derecho creado por el hombre, por el ser humano. Es decir, aquel que ha sido creado por la autoridad competente, de acuerdo a cada uno de los regímenes políticos o sistemas políticos, y que ha pasado por el proceso para su entrada en vigencia. Bien. Bueno, ahora, la disputa, digamos, entre derecho natural y derecho positivo, diría Alexis, que es en torno a cuál es el límite externo, cuáles son los contornos del ordenamiento jurídico. ¿Bien? Si el ordenamiento jurídico como tal, o sea, como sistema de normas vigentes, se conforma consigo mismo, o hay algo más allá para poder juzgarlo, comprenderlo y examinarlo en su radicalidad. ¿Bien? Si nosotros nos quedamos con el ordenamiento jurídico tal como está, como el derecho puesto por el ser humano, somos positivistas. Si nosotros pensamos que hay algo más allá, metafísica, más allá del ordenamiento jurídico, entonces ahí estamos dentro de lo que es el justnaturalismo, que trata de tener en cuenta algunos principios que pueden no ser incorporados, digamos, necesariamente por el legislador en este caso, como por ejemplo los principios de bien común, la equidad, la solidaridad, las buenas costumbres, la moral o las exigencias de la naturaleza humana, a modo de ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El derecho natural parte de una idea de que nosotros tendríamos un legislador ultra racional. ¿En qué sentido? En que podríamos entender como ultra racional como súper inteligente, como si fuera una persona que la tenemos allá con alto raciocinio, muy inteligente y que puede prever todos los problemas que pueden darse en una sociedad. Y que por lo tanto, como prevé todos los problemas que pueden darse en una sociedad, va a proveer a cada uno de esos problemas de una solución. Y no solamente de eso, sino que la solución va a ser reputada de justa. ¿Bien? Eso es lo que cree el positivismo jurídico. Bien. Y también para agregar y terminar, digamos, esta parte de esta disputa entre justnaturalismo y justpositivismo, también tenemos una opinión de Jorge Joaquín Llambías, que lo tenemos acá, en su tomo 1 del Tratado de Derecho Civil Parte General,
en el cual él dice, él es un justnaturalista, él dice que el derecho natural sería el núcleo del ordenamiento jurídico. Y la relación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo sería el siguiente. Existe una relación de carácter positivo, en el cual el derecho positivo tiene que adecuarse al derecho natural, tiene que observar al derecho natural, tiene que acomodarse a los preceptos del derecho natural. O el derecho natural es inspirador, debería serlo, del derecho positivo. ¿Bien? Esa es una relación de carácter positivo, digamos, que tendrían los dos. Y después tenemos la relación en carácter negativo, que sería la siguiente. Cada vez de que el derecho positivo contraría los preceptos del derecho natural, derecho natural entendido como metafísica del derecho, el derecho positivo podrá ser válido, perdón, podrá ser vigente, pero no va a ser válido. Porque la validez del derecho positivo va a estar de acuerdo a su conformidad con el derecho natural. En cambio, los positivistas, ¿qué es lo que dicen? El derecho natural, perdón, el derecho positivo vale por sí mismo. Es derecho positivo el creado por la autoridad competente y que cumple con el procedimiento para su entrada en vigencia. Y si cumplió con estas dos cosas, no solamente entra en vigencia, sino que es válido. ¿En qué sentido? De que es justo por sí mismo. En cambio, los naturalistas van a disociar lo que es entrada en vigencia con validez. Porque la entrada en vigencia es que cumpla con todo eso, que lo cree la autoridad competente y que aparte pase por el procedimiento para su sanción y entrada en vigencia. Pero la validez va a depender de su conformidad con el derecho natural. Bien, bueno, eso entonces como introducción y como repaso un poco de lo que es, eh, de lo que es la tensión entre derecho natural y derecho positivo. Pero antes de empezar con el prólogo, quiero leerles el concepto que tiene Jan Bias para tener en cuenta respecto a lo que es la interpretación. Él en la página 73 nos dice lo siguiente. Interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa y apreciar su eficacia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en su ámbito de vigencia. Bien, entonces, interpretar es, como dice Jan Bias, buscar el sentido de la norma, de manera tal de poder determinar el alcance. O sea, qué situaciones o qué contextos o qué circunstancias del mundo real quedarían abarcadas por la norma. Y ahora veamos un poco el tema del prólogo. El prólogo que se encontraría acá en el libro del doctor Raibaldi en la página. Algunos lo saltean, no es recomendable saltearlo porque es muy importante lo que se dice en el prólogo, por eso ahora lo vamos a ver. Sería en la página 9, bien, acá, el prólogo. Porque en el prólogo se resalta lo que es, en primer lugar, lo que el doctor Raibaldi nos va a hacer es resaltar cuál es la labor, cuál es la función de la labor interpretativa. Y va a poner en tensión dos personalidades del derecho romano. Por un lado Celso y por otro lado Justiniano. Celso, dice el doctor Raibaldi, en su definición de lo que es el derecho, ya destacó de antemano y hace 2000 años la importancia y la insoslayabilidad de la labor interpretativa. Bien. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el concepto de derecho más divulgado, vamos a ver de que cuando uno dice, definime el derecho, ¿qué es lo que decimos nosotros normalmente? Que es el conjunto de normas jurídicas que rige determinada sociedad. Chao, nada más. Vamos a ver que quizás este concepto erra en qué sentido, de que hace al derecho en un pensamiento quizás sistemático, como que el derecho se reduciría a ese conjunto de normas vigentes en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. ¿Sí? Estamos hablando ahí de derecho positivo en realidad. Si nosotros definimos el derecho como el conjunto de normas jurídicas, estamos asociando derecho con sistema, con el sistema jurídico, de manera directa.
En cambio, vean cómo define Celso al derecho, como que el eje no va a estar tanto en el sistema, sino que va a estar en otra cosa. Porque Celso va a decir de que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Les juro que yo me tatuaría esa frase, pero es un poco larga. Y me la tatuaría en latín, porque acá dice, bueno, no lo voy a leer porque en latín no lo sé, pero ahí en la segunda línea del prólogo, ahí dice, está en latín. Y dice, ve, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Y la pregunta obligada ahí es, ¿quién es ese artífice de lo bueno y lo equitativo? El prudente del derecho, que hoy lo conoceríamos nosotros como el juez. ¿Bien? Él es el que tiene que hacer el arte de lo bueno y lo equitativo, porque el derecho es eso. ¿Bien? Entonces, ahí está precisamente la importancia de la labor interpretativa. Porque para hacer el arte de lo bueno y lo equitativo, ¿qué es lo que necesito? Por un lado, conocer todas las circunstancias del caso posible, y en segundo lugar, utilizar bien los elementos jurídicos disponibles, que es lo que inmediatamente nos dice el doctor Raibaldi. Y aparte también, ¿a qué es lo que apunta a que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo? De que esta labor de decidir el derecho estaba muy, pero muy y súper confiada a los prudentes del derecho, y que por lo tanto se considera al derecho no como una realidad ya realizada, como una realidad acabada, como una realidad concluida, como podemos sí más o menos considerarla cuando definimos el derecho como el conjunto de normas jurídicas, sino que decir que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo resalta de que la tarea de discernir el derecho va a depender siempre del caso concreto y todas las circunstancias que rodeen ese caso y los elementos jurídicos que se tengan disponibles. Entiéndase como elementos jurídicos probablemente, interpreto yo, a las fuentes del derecho. Bien. Y de esta manera es como se desarrolló en gran parte de Roma la labor interpretativa. Se interpretaba, digamos, la realidad jurídica. ¿Para qué? Para poder efectuar y concretar el arte de lo bueno y lo equitativo. No es la aplicación del sistema de normas, sino que es realizar el arte de lo bueno y lo equitativo. Me suena mucho más amplio esto, como que trata de poner no tanto atención en el sistema jurídico, sino ver en este caso, qué sería lo bueno y qué sería lo equitativo. ¿Bien? Y no tanto en el sistema jurídico, para ver, a ver, qué es lo que yo tengo acá y cómo lo aplico a este caso. No, vamos a ver acá, al caso, cómo podemos lograr lo bueno y lo equitativo para las partes. ¿Bien? Un cambio quizás de concepción. Muy diferente el modo de definir. Entonces el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo para Celso. 400 años después viene lo que es el Código de Justiniano, en el cual se determinó de qué, de que la interpretación es una de las mayores perversiones. O sea, se censura la interpretación del texto del Código de Justiniano, del Corpus Juris Civilis. ¿Bien? Entonces, cortamos de raíz la labor interpretativa. Porque así lo dispuso Justiniano. Ahí en el mismo prólogo nos dice, ya el emperador Justiniano, 400 años después de que Celso, había prohibido que los documentos reunidos en el Corpus Juris Civilis fueran objeto de interpretación bajo la divisa de que la interpretación de la ley es una de las mayores perversiones. ¿Pero por qué hizo esto Justiniano? El doctor Raibaldi en el libro Teoría del Derecho algo nos anticipa, como ahí haciendo una defensa de que por qué acá en este caso se censuró la interpretación. Lo que él dice básicamente es que como se ha reunido, se ha compilado gran parte de esa actividad jurídica que ya venía desde hace mucho tiempo y de manera desorganizada y desordenada,
Entonces, no es que se recopiló cualquier opinión o cualquier disposición jurídica. Se receptaron, se compilaron en ese código justiniano quizás las mejores y de acuerdo a la evolución jurídica de ese momento. Por lo tanto, esta labor no tenía que quedar ahí nomás, en solamente compilar y después que cada uno de los operadores jurídicos haga lo que quiera, sino que también se imponga el deber y la obligación de no interpretarla, sino de tratar de aplicarla tal como está. ¿Bien? Entonces, en este conflicto entre lo que sería Celso por un lado y Justiniano, dice el profesor acá, que es una tensión entre interpretación, Celso, y no interpretación, Justiniano. ¿Bien? Que es una tensión de interpretación y no interpretación permanente. Imagínense, esto viene de hace más de 2000 años, y todavía se sigue discutiendo el tema de interpretación y no interpretación, por lo tanto es una tensión permanente todavía en el mundo jurídico, y pendular, dice, o sea que puede ir de un lado, puede ir para el otro y puede volver. Pero en general nos dice el profesor de que el saldo siempre es positivo a favor de la interpretación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué siempre hay un favoritismo por la interpretación? En primer lugar, porque el legislador no necesariamente siempre es racional. Aparte nosotros acá en Argentina nosotros tenemos y sabemos de que no necesariamente el legislador tiene que saber derecho, o por lo menos tener una idea de lo que es el sistema jurídico. Puede ser cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Constitución Nacional. ¿Bien? No exige, digamos, o sea, si bien se exige idoneidad, pero ¿qué? Nadie le da bola, digamos, a la idoneidad. ¿Bien? Siempre y cuando se tenga buenos asesores por detrás. Entonces el legislador no es ultra racional. Caemos, así como ocurre con el amor idealizado, el positivismo jurídico cayó con esa idealización del legislador ultra racional, que de hecho no existe, porque los textos jurídicos vemos que no es que solamente no prevén toda la realidad jurídica, sino que son textos jurídicos indeterminados a veces. Por eso hablamos de la inevitable indeterminación de los textos jurídicos. Fijan leyes que a veces son redundantes, que a veces son ambiguas, que a veces son vagas, ¿bien? Que son no económicas, que son contradictorias incluso a veces. Entonces, ahí empezamos a ver que el sistema jurídico en realidad no es tan sencillo de que yo agarro el ordenamiento jurídico todo ordenadito y hermoso, vengo y lo aplico. Chao, no. Y encima que es completo. No, no ocurre eso. Sino que tenemos un ordenamiento jurídico que es insuficiente, que a veces es contradictorio, que a veces es ambiguo, que a veces es redundante, etc. ¿Bien? Entonces, se hace necesaria la labor interpretativa. Porque como hemos dicho que dice Jean Vías, ¿cuál es la palabra importante para entender qué es la interpretación? Es buscar el sentido a la norma. ¿Bien? La segunda cuestión es la deficiencia humana, digamos, la propia deficiencia humana. De seres imperfectos solamente pueden derivar cosas imperfectas. Por lo tanto, ya la comunicación, ya tenemos un problema en la comunicación, de hecho. Porque no todo lo que queremos decir es lo que terminamos diciendo. Porque nos encontramos limitados o encorsetados en esta forma de trasladar el mensaje, esta forma de dar información, esta forma de tirar datos. Entonces ya tenemos un problema con el lenguaje. Llevémoslo a nivel legal. Los textos son lenguaje, los textos son comunicación. Y necesariamente la comunicación humana no es la mejor. De ahí viene una de las frases que cita el doctor, si no me equivoco, a Art, de que somos hombres, no somos dioses. ¿En qué sentido quiere decir esto? Lo que recién dije, de seres imperfectos solamente pueden derivar obras imperfectas. Eso quiere decir que somos hombres y no dioses. En el sentido de que tampoco podemos desarrollar una perfecta comunicación que se puede entender a la primera. ¿Bien? Y la tercera cuestión es que el positivismo jurídico también, bajo ese lema de no interpretación, ha tenido que sucumbir frente al fenómeno interpretativo, porque se dio cuenta, vamos a verlo en el capítulo 1, que se hizo necesaria la interpretación. ¿Bien?
Es más, incluso, y eso es lo que se va a ver en el capítulo 2, tuvo que reglamentar la interpretación. Y ahí vamos a ver los cánones interpretativos, el literal, el espíritu de la ley, el histórico, el sistemático, el teleológico, etc. ¿Bien? Y aparte, en nuestra realidad jurídica actual, en nuestro sistema jurídico que hoy tenemos, y también con el título preliminar del Código Civil y Comercial, nosotros nos encontramos no solamente en un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho básicamente, ¿qué quiere decir? Que todos estamos sujetos o sumisos bajo la ley, que acá no se realiza el capricho ni el antojo de nadie, sino que estamos todos por debajo de la ley. ¿Bien? Eso quiere decir Estado de Derecho. Pero decir Estado constitucional de derechos también es otra cosa. Medio parecido a esto, pero hay una complejización en este sentido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la Constitución Nacional, tenemos derechos fundamentales, los cuales no es que están reconocidos y fosilizados ahí a partir del legislador del convencional constituyente de 1853, de 1860 y reformas posteriores. No, son derechos operativos, es decir, que no necesitan una ley que los reglamenten para su operatividad. Por lo tanto, el operador jurídico tiene que tenerlos en cuenta al momento de interpretar los textos. Ya no es lo que ocurre, o como ocurría con el Código de Vélez, que era lo que ocurría con el fenómeno de la codificación. ¿Qué es lo que pretendía la codificación? Primero que nada, la unificación, perdón, la singularidad de la fuente del derecho singular, o única, mejor dicho, o exclusiva incluso también, que es la ley. Y que en el caso, por ejemplo, del derecho civil, se materializaba con el Código Civil. Que la codificación lo que quería hacer, lo mismo que pasó con Justiniano, es tratar de recopilar determinada materia, determinadas leyes o determinadas materias en un cuerpo único y exclusivo, sistemático y orgánico. ¿Bien? Y de esta manera el derecho iba a ser esto, el código. Por lo tanto, todo lo que habría que resolver lo encontraría en este código. ¿Bien? No en otras disposiciones. Y aparte tenía el carácter de exclusividad. ¿En qué sentido? De que solamente acá había encontrar la materia y no en otro lugar. Y ahí podemos leer, por ejemplo, el artículo 22 del Código Civil de Vélez, que dice lo siguiente, vinculado con el carácter de exclusividad. Dice, lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este código no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general o sea por una ley especial. ¿Bien? Entonces estaba todo acá. De manera tal que yo lo único que tenía que hacer es buscar dentro del sistema orgánico del código cuál es la norma que resuelve determinado conflicto. Y yo sé que esa norma o ese plexo de normas o artículos, solamente ese me garantiza de que estos son los elementos jurídicos disponibles para resolver el caso. Hoy eso no ocurre. Hoy ya estamos, el código civil y comercial lo que vino es a recodificar, porque ha aparecido el fenómeno después de la sanción del código de la descodificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el código ya no responde a toda la realidad, no prevé toda la realidad, sino que también a él ya deja de ser exclusivo también, porque no solamente tengo que acudir a él para resolver determinado caso, sino que además tengo que recurrir a las leyes especiales que empiezan a fomentar el fenómeno de la descodificación. Porque la codificación, como dijimos, es la reunión de una materia en un código. Yo lo encontraría acá. La descodificación es el fenómeno inverso. Nacen leyes especiales, entonces yo voy a tener que recurrir también a esas leyes especiales y también aparte del código. Lo que el Código Civil y Comercial viene a hacer es básicamente recodificar. Es decir, no desconoce el fenómeno de la descodificación, sino que va a dejar esas leyes especiales como microsistemas. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley General de Sociedades, la Ley de Tarjeta de Crédito, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Defensa de Competencia, etcétera, como microsistemas. Pero el núcleo va a ser el Código Civil y
comercial. Y aparte, en su artículo primero, nos habla de una diversidad de fuentes dentro de lo que es la fuente legal. Que la fuente legal sigue siendo la fuente principal del derecho, no la única, pero sí la fuente principal. Y dentro de la fuente legal vamos a encontrar que no solamente el Código Civil, por ejemplo, en el caso de las relaciones civiles, es lo que va a regir la vida civil, sino que ahora obtenemos este Código Civil y Comercial y que en su artículo 1 nos dice lo siguiente. Y esto se vincula ya con el tema del diálogo de fuentes. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. ¿Conforme a qué? A la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Díganme si la labor interpretativa no es fundamental hoy con este Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el operador jurídico lee un texto normativo, no solamente tiene que tener en cuenta lo que el texto dice, sino también los principios y normas fundamentales que puedan encontrarse tanto en la Constitución Nacional como también en los tratados internacionales. Y no solamente en el texto infraconstitucional, en donde se pueda hallar, sino también en otros textos infraconstitucionales que estén vinculados, digamos, con esa cuestión. Por lo tanto, antes era sencillo resolver con buscar solamente el artículo que corresponde al caso y listo. Hoy un artículo se puede vincular con normas constitucionales, con normas de los tratados internacionales e incluso con normas infraconstitucionales. Lo que hace difícil la cuestión de la aplicación de la norma. Necesito, sí o sí, la interpretación con este Estado constitucional de derecho, en el cual, como dijimos, las normas fundamentales que reconoce tanto la Constitución como los tratados internacionales no son programáticos, sino que son operativos. ¿Qué quiere decir esto? De que se aplican por más de que no exista una reglamentación al respecto. Bien. Entonces, este tema de la inevitable indeterminación de los textos jurídicos se suma también el tema del diálogo de fuentes. Y además se va a sumar también la complejidad con que se nos presentan actualmente los casos. Por lo tanto, el juez puede tener una respuesta sencilla a los casos complejos. La respuesta es que no. No. ¿Y unívocas? También pregunta el doctor. Y tampoco. No hay una sola respuesta para todos los casos. Y todos los casos son complejos y por lo tanto la respuesta no va a ser sencilla, va a ser compleja. Por lo tanto, el juez tiene que desarrollar un buen íter argumentativo para poder observar cómo ha desarrollado su pensamiento, cómo ha desarrollado la lógica suya propia para poder resolver de tal o cual modo. ¿Bien? Y eso se vincula también el tema del diálogo de fuentes, que en este caso tenemos a Elena Hayton de Nolasco en este libro de clave del Código Civil y Comercial, en la parte de lo que es el título preliminar. Con respecto al diálogo de fuentes, miren lo que dice y es muy interesante y está vinculado con lo que estamos hablando. En un sistema complejo existe una relación ineludible de la norma codificada, o sea, la que está en el Código Civil y Comercial, con la Constitución, con los tratados internacionales, con leyes, jurisprudencias, usos y costumbres. De modo que quien aplica la ley y para decidir, la interpreta. Establece un diálogo de fuentes que debe ser razonablemente fundado, expresión que se ajusta a lo que surge de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia. ¿Bien? Se trata de directivas para la decisión judicial, que debe comenzar por el método deductivo, someterse al control de los precedentes, verificar la coherencia con el resto del ordenamiento y dar explicaciones suficientemente justificadas. Eso es lo que refiere básicamente el artículo 3 de dar una decisión razonablemente fundada. Pero aparte, me interesa también esta parte del texto, página 42 y 43. Dice, todo ello hace que el juez no solo se vea obligado a interpretar el modelo de conducta que de él
requiere el orden jurídico, sino también interpretar las disposiciones jurídicas que van a determinar el tipo de respuesta jurídica que merece la situación que debe juzgar. Junto a ese elemento se requieren también la observación y el análisis de los hechos que integran la situación. Solo una vez determinados los hechos, procede el juez a atribuirles una respuesta que debe fundamentar en una o en varias disposiciones del sistema jurídico. La elección de las disposiciones jurídicas que van a fundamentar la resolución judicial requiere la previa imputación de significado no solo a tales disposiciones, sino también a las que el juez descarta por no resultar aplicables al caso concreto. ¿Bien? Esto tiene que ver un poco con el tema del diálogo de fuentes, que es lo que veníamos diciendo. No solamente se ve el código, sino que hay que leer el código a la luz, o cualquier ley a la luz de la Constitución Nacional por un lado, y los derechos fundamentales que ella consagra, que son operativos, y también los tratados internacionales, con también las normas fundamentales que consagran y que son operativas. Bien, bueno, básicamente esa sería una introducción al libro de interpretación jurídica y cuál es la importancia de la interpretación jurídica en nuestro mundo, en nuestra realidad jurídica argentina, podríamos decir. Lo que va a hacer ahora el profesor Ravivaldi es revisar cómo fue esa respuesta de la importancia o no importancia de la interpretación jurídica para el positivismo jurídico, capítulo 1 y 2. Después van a ver el tema de la razón práctica, del capítulo 3 al capítulo 7, si no me equivoco. No, al capítulo 6. Y del capítulo 7 en adelante, la hermenéutica, la teoría de la hermenéutica filosófica, que es lo que se propone desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica. Así que bueno, espero les haya gustado. Este es un video piloto solamente para poder mostrarle que existe una posibilidad de poder entender este libro, pero se necesita de mucha lectura previa para poder comprenderlo. Perdón porque ya se me secó la garganta, por eso por ahí me quedo porque trago saliva. Esto es un video piloto y después, bueno, de acuerdo a las opiniones, si sirve, si no sirve, vamos a ir ampliando y yendo unidad o capítulo por capítulo. Espero que les haya servido, por lo menos como introducción, para poder amigarse o adentrarse en la lectura de lo que es este libro de interpretación jurídica, que es un súper libro, como nos tiene acostumbrado el doctor Raibaldi Cabanillas. Así que bueno, éxitos y nos estamos viendo.